Bienvenidos a una nueva entrevista en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy nos acompaña el cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo en Perú. Con él vamos a hablar sobre la proclama ciudadana, el llamado juramento por la democracia que firmaron los candidatos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 6 de junio en ese país, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también, Carol, y a toda tu audiencia. Queremos saludar con mucho entusiasmo en medio de dificultades que estamos experimentando en el Perú, porque ya estamos próximos a las elecciones presidenciales definitivas entre dos candidatos, la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular y el profesor Pedro Castillo de Perú Libre. Entonces estoy muy abierto a cualquier pregunta que tú me puedas hacer. Perfecto, cardenal Barreto, pues usted es precisamente uno de los gestores de esta proclama ciudadana que motivó a la Iglesia Católica Peruana a pedir tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Castillo firmar este juramento antes del balotaje del 6 de junio. ¿Por qué? ¿Qué los motivó? En primer lugar, porque esta elección del 6 de junio próximo, como vamos a elegir entre dos candidatos que por sus trayectorias, por sus historias y discursos, es más urgente que la ciudadanía sea un actor importante en este proceso democrático. Por eso planteamos que esta situación tan difícil, porque los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta y que uno de ellos será presidente o presidenta del Perú, han sido elegidos por menos del 30% de los votantes en esta primera vuelta que fue el 11 de abril. Entonces hay una gran masa de votantes, más del 70%, que no votó ni por uno ni por otro. Y ahí ha venido el conflicto. Además, tenemos dos extremos que siempre decimos los extremos no son lo mejor. Tampoco se trata de diluir esta propuesta ciudadana de que el juramento sea una afirmación democrática como ciudadanos y ciudadanas que van a elegir al nuevo presidente o presidenta. Por tanto, exigimos a los candidatos como una propuesta de comunión, unos presupuestos básicos democráticos para que el Perú se enrumbe hacia el bien común. Entonces, la sorpresa nuestra es que en menos de 48 horas ambos candidatos firmaron esta proclama ciudadana juramento democrático que se complementó de manera solemne el lunes 17 de mayo pasado. Ante la ciudadanía juramentaron ambos candidatos. Cardenal, ¿qué garantiza que ellos van a cumplir con este juramento que han firmado? Bueno, la garantía está en la misma ciudadanía. La ciudadanía confiere el poder a estos ciudadanos, ¿no? Tanto la señora Keiko como al señor Pedro Castillo. Y el 6 de junio van a otorgar ese poder que nace del pueblo, esa es la democracia, y que definitivamente es la ciudadanía la que debe garantizar el fiel cumplimiento de estos 12 aspectos fundamentales para vivir en democracia. ¿Tendrá la Iglesia Católica alguna participación en la vigilancia de que se cumplan esta proclama ciudadana, estos 12 puntos de la proclama ciudadana? Sí, efectivamente, la Iglesia es parte de la sociedad. La Iglesia participa en este proceso político, pero no tiene el apoyo de un partido o no apoya a un candidato determinado.
La política, tal como la plantea el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, es la política que busca el bien común. Y la Iglesia no puede estar ausente cuando puede ser afectada la vida y la sociedad, cuando hay una propuesta de un presidente que no escucha al pueblo, porque el pueblo quiere realmente justicia, paz, equidad social y sobre todo una justicia práctica para que la corrupción pase en nuestra historia peruana, al menos que se luche frontalmente contra ella. Son los 12 aspectos fundamentales, que es el COVID-19 que nos está afectando. Debemos indicar con mucho dolor que el Perú, en proporción, es el que tiene más muertes por COVID. Ya son más de 185,000 muertos por el COVID. Y por tanto esto nos duele en el alma porque está indicando que hay signos de corrupción, signos de fragmentación en el Perú y que la Iglesia y también las otras comunidades cristianas como los hermanos y hermanas evangélicos y los judíos y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, estamos muy comprometidos en esta proclama ciudadana. Es la sociedad civil y los creyentes en Dios. Cardenal, sin embargo, algunos sectores en Perú han criticado esta iniciativa porque consideran que la Iglesia se está metiendo en el terreno de la política. ¿Qué responde usted a estas críticas? Bueno, en realidad esta crítica no es novedad, ¿no? La Iglesia Católica es muy clara en sus principios de la doctrina social y hay un mandato muy claro. Todo lo que afecta a la persona humana está en el centro y en el corazón de la Iglesia. Por eso el Concilio Vaticano II no es el Papa Francisco. El Concilio Vaticano II en la década del 60 manifestó en uno de sus documentos que los gozos y alegrías, las tristezas y las angustias de los hombres de hoy son también gozos y tristezas de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia no puede eximirse de esta responsabilidad que cuando está en juego la vida, cuando está en juego la justicia y la solidaridad entre todos, la Iglesia no puede estar exenta en eso. Yo entiendo y comprendo que algunos vuelvan a repetir que la Iglesia tenga que estar en la sacristía y que no tiene nada que ver con la sociedad, y eso es un error gravísimo, que muchos católicos incluso lo manifiestan. Entonces, tenemos este compromiso de contribuir juntamente con otras comunidades de fe y con todos los organismos de la sociedad en participar activamente en este cuidado de la vida y el cuidado también de una vida justa y fraterna en la sociedad. Usted ha hablado de polarización en su país. ¿Cree que la victoria de uno u otro candidato puede agudizar la situación? Bueno, estamos ahora en una campaña de oración aquí en la arquidiócesis de Huancayo y estoy seguro en otros lugares del Perú, porque tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Un pueblo dividido va a la ruina. Así lo dice Jesús. Por tanto, yo estoy convencido que la reserva moral del pueblo peruano y la invocación también de los santos peruanos, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, que unió a Pericote y Gato, como decimos en el Perú, es decir, a enemigos los reunió. Esto es lo que le pedimos a Dios, que definitivamente el Perú se enrumbe en un camino de justicia para caminar juntos buscando la verdad y buscando también privilegiar de manera especial a los más afectados, que son los pobres, los descartables de nuestra sociedad, que después de esta crisis sanitaria tenemos un aumento de la pobreza y la pobreza extrema.
Por tanto, los pobres tienen que privilegiarse para que todos seamos hermanos y hermanas, como desea el Papa Francisco. Cardenal, ¿por qué esta iniciativa de la proclama ciudadana surgió ahora? Porque es que ya antes de la pandemia el Perú venía afrontando una profunda crisis política. De hecho, en solo un par de años vimos a 3 presidentes, Pedro Pablo Kuczynski, luego Martín Vizcarra, ahora Francisco Sagasti. Luego tenemos estas elecciones presidenciales. ¿Cómo se puede explicar que solo hasta ahora se esté haciendo algo así? ¿Por qué en este momento? Porque la situación de crisis ha llegado a extremos inimaginables. La crisis sanitaria ya de por sí nos ha afectado, como ya he indicado, gravemente, no solamente perdiendo la vida de seres queridos, sino también la falta de empleo. Hay millones de hermanos y hermanas que han perdido su trabajo y están viviendo en una situación muy grave. Por otro lado, también, en la primera vuelta, recordemos, se presentaron 18 candidatos presidenciales. Sí. En la segunda vuelta quedan los 2 que nadie se imaginaba. En el mejor escenario político, nadie se imaginaba. Y esto ha agudizado las contradicciones. Y lógicamente lo que queremos con esta proclama ciudadana, que es inédita en el Perú, nunca antes se ha dado que 2 candidatos presidenciales juramenten ante la ciudadanía, porque no quisimos poner un crucifijo o una Biblia, porque eso es muy ritual. Tuvimos la bandera peruana y cada candidato tuvo que tocar la bandera y hacer el juramento de cada uno de los 12 presupuestos básicos. Entre ellos, por ejemplo, que hay una preocupación muy grande de la continuidad del que salga elegido. Y la verdad es que decimos y juramentaron los mismos candidatos que el 28 de julio del 2026 dejarán el gobierno. Y así otras cosas también que definitivamente todos han apreciado que esta proclama ciudadana, juramento por la democracia, lo único que busca es el bien común de todos los peruanos y peruanas. Y la Iglesia Católica y todas las comunidades de fe estamos apostando por esto. Dios quiere paz y quiere justicia, quiere fraternidad. Pues esperemos que todo eso llegue a su país. Cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.